Ok, ¿cómo estás hoy? Hola, Eh, buenas tardes. Estamos aquí hoy para hablar sobre algo muy importante hoy día. Antes de todo, quiero saludar. Yo soy el abogado Mateo de MMG Law, y soy un abogado de inmigración y estoy aquí con María Cecilia, que voy a dejar que se presente. Buenas tardes, mi nombre es María Cecilia Agosto y soy asistente legal del abogado Mateo por los últimos 5 años. Ahora, pasó rápido el tiempo, ¿no? 5 años. La verdad que sí. Hoy vamos a hablar sobre el asilo, y algo que tenemos bastante experiencia con casos de asilo. Estamos aquí hoy porque queremos poder contestar dudas sobre el asilo y describir un poco sobre lo que es el proceso. Entonces, vamos a empezar. Me gustaría empezar con una pequeña introducción sobre qué es un caso de asilo. Más adelante vamos a hablar al fondo sobre cuáles son los requisitos y contestar varias dudas que solemos ver, pero por el momento déjenme explicar qué es el asilo. Eh, el asilo es una protección que alguien pide aquí dentro de los Estados Unidos si piensa que tiene suficiente razón de temer regresar a su país. Es un beneficio, lo que le digo, un beneficio humanitario, por lo cual permite que las personas obtengan este beneficio a pesar de, por ejemplo, tener ciertas otras limitaciones, otros pecados o castigos de inmigración que a veces crea dificultades en un caso. Entonces, en términos muy simples, el asilo es pedir una ayuda del gobierno acá, estando ya acá. Personas piden asilo ya estando aquí en los Estados Unidos y piden por razones de que tienen miedo de regresar a su país. Hay varias formas de cómo pedir el asilo, pero en términos simples, eso es el asilo. Eh, Ahora, muchas gracias por estar conmigo, Cecilia, hoy, porque quisiéramos hablar más al fondo de este tema. Entonces, para empezar, eh, Claro que sí, abogado. Si le parece, te voy haciendo algunas preguntas que seguramente nuestra audiencia quiere que responda. ¿Cómo alguien sabe si califica para un asilo y cuáles son los requisitos para poder calificar al asilo, para poder aplicar para un asilo? muy bien. En términos simples, la ley de asilo es muy enredado, pero para ponerlo en términos más simples, una manera de entender cuáles son los requisitos de asilo es mostrar, alguien tiene que mostrar que tiene buena razón de querer, de temer maltrato serio, suficientemente peligroso en su país y que la persona que esté causando el maltrato, o sea el gobierno, o sea un grupo que el gobierno no quiere o no puede controlar. Y que además de eso, que la razón que enfrentaría el maltrato podría ser, debe ser suficientemente conectado con una de las razones protegidas. Inmigración tiene una lista definida de cuáles son las posibles razones protegidas: raza, religión, origen nacional, opinión política o membresía en un grupo particular social. Cada uno de esos temas son algo más complicado de lo que uno piensa, pero la razón que alguien teme maltrato en su país o por el gobierno o por otro grupo que el gobierno no quiere o no puede controlar, tiene que estar suficientemente conectado con una de esas 5 razones. Entonces, en términos simples, eso es lo que se requiere mostrar al gobierno y se muestra por vía de pruebas y otra documentación, eh, que vamos a hablar un poco más al fondo. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. En tu experiencia, ¿cuáles son los retos más grandes para una persona antes de decidir aplicar para el asilo? Bueno, muchas veces no están seguros de qué es la figura del asilo, entonces necesitan reunirse con un abogado de inmigración que les pueda explicar qué es el asilo y que no es simplemente aplicar, tener un beneficio y bueno, ver qué pasa. En realidad muchas veces no están seguros de que las pruebas que tienen o de que los acontecimientos que ocurrieron en su país, que los hicieron venir aquí, sean suficientes.
Otro tema es que a veces no tienen los documentos que necesitan o se les hace difícil, dependiendo del país, conseguir documentos si son con documentos gubernamentales como denuncias. Muchas veces se les complica o se les cierran las puertas. Y el tema del tiempo también, que a veces llegan y no han sido informados y llegan a la línea del año y no han aplicado para el asilo, entonces o falta muy poquito para que haga el año y no saben si tendrán tiempo de aplicar para el asilo o no. ¿Y qué es eso de la línea del año, para los que no saben? Ok, cuando una persona va a aplicar para asilo, debe hacerlo antes del año a que lleguen a este país, antes del año de entrada a este país, sea para un asilo afirmativo, sea que lleguen con una visa con pasaporte, o sea para un asilo defensivo, o sea que estén en un proceso de inmigración. Tienen un año desde la fecha de entrada a los Estados Unidos para poder aplicar al asilo y tener todos los beneficios, ¿no? Hay casos en que el abogado podrá explicar que pueden aplicar luego del año, pero ya es más complicado. ¿Cuánto toma el proceso de asilo, abogado? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Es demasiado tiempo? ¿Pueden aplicar? ¿Es una aplicación que se hace rápido? ¿El proceso es un proceso rápido? Eso depende de un millón de cosas, incluyendo la pura suerte. Las cosas que más afectan, ¿cómo será la línea de tiempo de la aplicación? Uno, las reglas de asilo. Desafortunadamente cambiaron las reglas de quién y quién procesa el asilo y cuándo para las personas que están aplicando afuera. Perdón, afuera del proceso de deportación. Y para personas que están aplicando dentro del proceso de deportación, va a depender principalmente según la corte y el juez y las circunstancias en cual uno se encuentra. Tengo que pausar por un segundo esta conversación para explicar otra cosa. El proceso de asilo, algo que Cecilia mencionó y que yo acabo de mencionar, puede variar según si la persona está aplicando afuera o adentro de la corte. Un proceso donde alguien no está en ningún proceso de deportación y aplica para el asilo, tal vez porque llegó y decidió después de llegar que quisiera, por ahí llegó con visa o tal vez llegó cruzando escondida, pero migración no lo detectó en la frontera. Cuando aplica en ese contexto, fuera del proceso de deportación, se llama una aplicación de asilo afirmativo, donde afirmativamente alguien prepara una aplicación de asilo y lo manda para que se procese en una oficina de asilo local. El más local de este lado es Chicago. Bueno, cuando es una aplicación afirmativo, esa oficina tiene que, por reglas procesadas desde la administración anterior, tienen que revisar los casos, no en la orden en que llegan, sino tienen una regla que dice, las primeras aplicaciones que vamos a programar para una entrevista y decidir son las aplicaciones que llegaron dentro de los últimos 21 días. Ok, ¿qué significa? Una manera de pensarlo. Y eso explica la razón que hay personas que ahora llevan 5 o 6 años en la fila y no saben cuándo van a tener su caso procesado. Es si uno está esperando un ride en Disneylandia y espera y espera y espera y la fila se está moviendo y de golpe anuncian los que están adelante procesando a la gente, dicen, no, 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 espera. Ustedes que llegaron recién, pasen, pasen. Entonces, siempre están agarrando gente del final de la fila en vez de adelante de la fila. Ahora, en teoría, si tienen suficientes espacios, van a agarrar toda la gente que acaban de llegar en los últimos 21 días y empezar a procesar adelante en la fila también. Pero siempre hay tantas personas aplicando y tan poco personal que nunca llega a la fila. ¿Ok? Entonces, para contestar la pregunta, un caso de afirmativo, ¿cuánto podría tardar un proceso de asilo? Puede ser dentro de 1 o 2 meses o 5 o 7 años. No debe ser así, pero hoy día es así. Para casos defensivos, donde el proceso está ocurriendo dentro de la corte, y a veces es difícil saber si está dentro o afuera de la corte, pero asumiendo que sabemos que ya está dentro de la corte, todo dependerá cuando su juez tiene tiempo en su calendario.
En algunos casos, los jueces nuevos tienen un calendario limpio y van a tener tiempo y sí están contratando más jueces, pero para otros casos, los jueces su próxima audiencia disponible está en 2 o 3 años o más. Y eso ya llegando a la primer corte para poder elegir una cita en el calendario del juez. ¿Ok? Entonces, es una larga respuesta, pero es porque en realidad no hay una manera fácil de saber cuánto tiempo va a tardar. Ahora, una pregunta para Cecilia. Ok, yo quiero aplicar para el asilo. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para conseguir todos los documentos legales que va a pedir el abogado? ¿Qué cosas, cómo le hago para juntar todas las pruebas y documentos que yo necesito tener para el caso? Bueno, para presentar un caso de asilo, por supuesto que necesitamos una identificación. Si es vigente, mejor. Le decimos mucho a nuestros clientes que cuando entren y hagan la cola y entren por la frontera, se entregan a inmigración, que por favor hayan sacado una foto del pasaporte, del acta de nacimiento que también necesitamos, que la traigan en el teléfono o la hayan enviado por correo anterior o tengan un lugar donde tenerla porque inmigración no les va a devolver el pasaporte, se va a quedar con el pasaporte. Entonces, muchas veces dejan documentos en su país y después se los envían por correo. Cuando hablamos de denuncias policiales, de casos de denuncias contra el gobierno, muchas veces no los traen consigo por miedo a que tengan que dejarlos en la frontera, entonces pueden hacer que un familiar se los envíe, tratar de tener un familiar, un amigo en su país que pueda ir a la institución y pedir el documento. También nosotros decimos que si ustedes dejan el pasaporte, dejan los documentos en su país, siempre y cuando sea una foto clara y completa, nosotros podemos trabajar con una foto del documento. En algún momento necesitamos ver el documento original, pero podemos empezar a trabajar con una foto del documento porque sabemos que es difícil poder traer. Pero muchas veces, si no tienen una ID vigente, y es comprendible que no hayan traído o que no tengan una ID vigente, no hayan podido sacar el pasaporte, los documentos que inmigración les da cuando los deja salir bajo palabra, ese documento tiene una foto y tiene el nombre que lo puso inmigración, ese es un documento que podemos usar como una identificación vigente. Siempre tratamos de encontrar la forma de que nuestros clientes puedan aplicar para un asilo teniendo una razón justificada y no dejen de pasar la oportunidad porque no tengan algún documento. Siempre encontramos las formas de comunicarnos con familia, con el país, con alguna institución si hay que hacerlo, ayudarlos de repente con el consulado de su país, pero siempre estamos tratando de que puedan aplicar y buscar la forma de que tengan los documentos que necesitan. Abogado, una pregunta. Muchas veces se cree que solamente la persona que sufrió el daño, que sufrió la persecución puede aplicar para el asilo. ¿Puede aplicar su familia? ¿Pueden aplicar sus hijos? ¿Puede aplicar sus cónyuges para el asilo? Sí, pero muy importante. Exactamente cómo y cuándo aplican, a veces depende de las circunstancias de ellos también. Voy a dar 3 ejemplos. Una familia entra, es esposo, esposa y un hijo. Ok. El hijo tiene 20 años. Ok, bien. ¿Pueden aplicar todos juntos? Tal vez. Primera pregunta es, ¿en qué situación se encuentra cada persona con respecto a si están afuera o adentro de la corte? No solamente si estuvieron detenidos o no, sino si estuvieron detenidos, si inmigración ya metió la aplicación dentro de la corte, o si uno o más de ellos no está dentro de la corte. ¿Ok? Entonces, a veces no pueden aplicar todos juntos en el momento porque algunos están adentro de la corte y otros todavía no están adentro de la corte. A veces nos encontramos en situaciones donde cada uno tiene que aplicar independiente para cumplir antes del año, con la esperanza de en algún momento se van a unir los casos. Pero la segunda consideración es, asumiendo que todos están en el mismo proceso, si todos están, digamos, con la relación indicada, ¿ok? Porque a veces vienen y dicen, bueno, ella es mi esposa y esto es mi hijo,
Y es cierto, pero no se casaron todavía. Realmente son solamente, digamos, una relación informal o por la iglesia, pero no por lo civil. Y esa clase de cosas, bueno, va a ser muy importante. O se casó de nuevo aquí, pero no se divorció en su país todavía, entonces tal vez el matrimonio no va a ser válido. Hay que asegurarse que la relación familiar realmente esté limpio y claro y seguro, todo en orden antes de poder asumir que se puede aplicar juntos. También la edad del niño importa, porque los hijos pueden aplicar. Si son los hijos y no cumplieron 21 años, pueden estar dentro de la aplicación, mientras la aplicación de asilo principal se meta antes de que cumpla 21 años. No es importante que se decida antes de cumplir 21 años, pero sí se tiene que entregar y estar recibido por inmigración, según donde esté fuera o dentro de inmigración, las cortes, antes de que el niño cumpla 21 años. Entonces, eso es otra consideración muy importante. Si tiene 20 años y va a cumplir 21 años en 3 días, no sé, no creo que va a ser posible. Tal vez, pero será muy complicado. Si tiene 3 años, bueno, hay tiempo para respirar, ¿no? Entonces, la tercera consideración es, bueno, ¿qué pasa si uno de mis familiares no entró con nosotros, está fuera? ¿Entra? Hay mucha confusión sobre qué significa entrar. En las aplicaciones tenemos que nombrar a todos los familiares. Esa es mi esposa, estos son todos mis hijos, incluyendo los que están aquí, los que son de otro matrimonio, los que no están de aquí, o lo que sea. Cualquier hijo que yo tenga, tengo que nombrarlo en la aplicación. Pero en la parte donde dice, esta persona está dentro de los Estados Unidos, no, porque no está aquí. Y ¿esta persona está aplicando junto conmigo? No, porque no está aquí. Ahora, si yo tengo un hijo de 20 años afuera y meto mi aplicación de asilo, esa persona podría ser un beneficiario si yo gano el asilo en el futuro, porque apliqué antes de que cumpliera los 21 años. Que sea que entre antes de mi proceso terminar, o si termino mi proceso y él sigue afuera, podría que yo pueda pedirle si yo ya gané el asilo. Es complicado, pero así más o menos funciona Depende lo de que... cada caso realmente. Exactamente, sí. Ahora, una pregunta más. ¿Hay algún cargo para este proceso? ¿Cuánto cuesta el proceso de asilo? Bueno, inmigración no cobra para la aplicación de asilo. Cuando se hace el asilo no hay un fee, no hay un cargo a inmigración, como tampoco una vez que uno es elegible, que se ha introducido el asilo y se es elegible para el permiso de trabajo, este primer permiso de trabajo tampoco tiene un cargo. Al pasar el tiempo y si hay que renovar ese permiso de trabajo luego de los 2 años, que es cuando vence, esa renovación de permiso de trabajo sí va a tener un cargo y es $410. Pero para aplicar para el asilo no hay un cargo con inmigración. Hablando de la familia, me quedó una pregunta, Mateo. Si soy menor de edad, ¿puedo aplicar solo para el asilo? Menores que cruzan la frontera, menores que entran solos, ¿pueden aplicar para asilo? Sí, y de hecho hay 3 cosas que me gusta mencionar sobre eso. Número 1, un menor puede aplicar por su cuenta para un asilo por sus razones independientes. No, o sea, claro que pueden entrar en una aplicación de algún familiar, algún padre, pero parte de todo eso, un menor puede expresar su propio miedo de regresar y aplicar por su cuenta. Hay un poco más flexibilidad en cuándo debe aplicar, porque si todavía sigue siendo menor, hay una excepción a la regla típica de 1 año. Entonces, mientras yo aplique, idealmente antes de cumplir 18 años, porque pueden haber otros beneficios adicionales, pero por lo menos dentro de los primeros 6 meses, voy a tener más argumento de que yo apliqué a tiempo, aun si es más de 1 año de mi llegada. Y punto número 3 es que a veces para los menores pueden haber otra avenida que vale la pena explorar. No todos, pero si un menor llega y hay alguna distancia, separación,
de uno de los padres o ambos de los padres, a veces los menores podrían explorar si son elegibles para otro programa que se llama Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles. Y es un beneficio muy grande. Si gana, alguien sería elegible para salir del proceso de deportación y tener una residencia permanente. Hay que mostrar, por ejemplo, alguna forma de abandono, negligencia, abuso de uno o ambos de los padres para poder calificar, y hay que pedir alguna orden estatal de por ejemplo, una corte de familia o una corte que decide casos de tutoría, o una corte juvenil. Tiene que decidir hacer alguna orden reconociendo estas circunstancias para que la persona califique, pero es un beneficio muy grande que a veces está disponible para los jóvenes, y muchas veces, en vez de simplemente considerar un caso de asilo, estamos explorando si hay chance para eso también. Ok, vamos a la próxima pregunta. Ok. Si tengo que escribir una carta o declaración personal describiendo mis circunstancias, ¿tengo que contar todo? ¿Y cuáles son las pruebas y información que voy a necesitar para poder preparar esa declaración? Bueno, realmente la declaración personal es lo que nos permite, trabajando con el abogado Mateo, entender el caso y saber cuál es el caso de asilo que tenemos enfrente, saber a qué tipo de persecución, de inconveniente, de problemas se han enfrentado. Entonces, es muy importante que se haga una declaración contando con bastante detalle qué fue lo que sucedió, cuándo esta persecución empezó, si hablamos de una persecución política, generalmente. Cuándo empezó, cuáles fueron los hechos, si tenemos fechas de si hubo un problema en una manifestación, si hubo un episodio especial que marcó el comienzo de la persecución. Es importante saberlo porque va a ser una de las pruebas que tengas para poder mostrar que realmente la persona corre peligro en su país. Lo más detallado posible, sí, por supuesto. Si tienen para acompañar la declaración personal denuncias policiales, cuando hablamos de un asilo político, muchas veces el ser integrante de una organización o de un partido o del partido opositor al gobierno, esas son pruebas tangibles, pruebas que nos demuestran que realmente hubo persecución. Entonces tenemos una herramienta más importante, una herramienta más grande para que inmigración pueda aprobar el asilo. Por favor, sí, con datos, si tenemos material que pueda respaldar el asilo, muchas veces tenemos fotos, si hubo agresiones físicas, si hubo manifestaciones en las que estuvieron presentes y fueron parte de alguna agresión, recortes de diarios, de revistas, todo eso sirve para poder mostrar la inmigración que realmente se está pidiendo un beneficio de asilo porque las personas corren real peligro en su país. Sí, la verdad que es muy importante que recuerden las fechas. Si no recuerdan exacto, pregunten a personas que estuvieron con ustedes en esos momentos, que puedan recordar las fechas, que puedan recordar qué fue lo que pasó, y las pruebas siempre van a hacer que uno tenga un caso más sólido, más sólido. Muchas veces las personas cuando aplican para asilo nos preguntan, ¿podré volver a mi país? Necesito viajar, tengo un familiar enfermo, ¿puedo volver a mi país durante el proceso de asilo una vez que termine el proceso? ¿Cómo funciona esto, Mateo? Es complicado. Como todo parece, ¿no? Todo es complicado. En este contexto, primero, mientras alguien está en un proceso pendiente de asilo, si se va del país sin obtener un permiso, se considera un abandono de su aplicación de asilo. Entonces será como para irse y no regresar, tal vez. Principalmente las personas pidiendo asilo, aun si entraron y tuvieron y estaban disfrutando algún otro estatus, al pedir el asilo, no cancela automáticamente el otro estatus que tuviera, pero pone en juego, en riesgo, la consideración de que realmente merece todavía tener el estatus. Por ejemplo, si yo tengo una visa turista y entro en 3 meses, aplico y todavía tengo mi visa turista, pero después me voy, estoy diciendo que tal vez no puedo regresar a mi país, y si yo regreso después van a decir, pero ¿cómo? Si la otra vez dijiste que estabas pidiendo un asilo, creo que no calificas más para esta visa. Entonces, irse antes de terminar el proceso de asilo típicamente no es algo muy factible. Hay excepciones.
Hay personas que pueden obtener un permiso de viaje. No es algo fácil y típicamente no se lo dan a nadie más que personas que tienen derecho de conseguirlo por otra vía. La más común siendo, por ejemplo, el TPS. Entonces, si alguien también, aparte de estar aplicando para un asilo, obtiene un TPS, estatus temporal protegido, que otorga a ciertas personas viniendo de ciertos países en crisis que el gobierno ha reconocido y ha decidido dar beneficios. Consiguiendo este beneficio, las personas a veces, ya teniéndolo aprobado, pueden pedir un permiso de viaje y estando en un proceso de asilo, podrían viajar aún así. Muy importante enfatizar, personas que o están aplicando para un asilo o ya obtuvieron un asilo o hasta ya agarraron su residencia por vía de un proceso de asilo. Si regresan a su país, podrían correr un peligro de perder el estatus que tienen, aún siendo residente. Es muy importante entender. Ya agarrando la ciudadanía es otra historia, pero personas, especialmente personas que tienen un caso de pendiente de asilo o que ya tienen su asilo aprobado, pero todavía no han arreglado otro estatus, el regresar a su país es muy, muy peligroso de perder el estatus. Sumamente recomendamos buscar otros arreglos. Si alguien quiere visitar familia, por ahí pueden coordinar para que la familia viaje a otro sitio cerca del país donde uno quisiera visitar. No es imposible, en dado caso de mucha emergencia, necesitar regresar al país de peligro. Puede haber posibilidades, pero ya deben contar con una gran pelea y probablemente perjudicar su chance de seguir disfrutando un beneficio aquí. Entonces, las personas que ya tienen asilo pueden aplicar para un permiso de viaje que se llama, bueno, en inglés le dice un documento de viaje de asilo, Asylum Travel Document. Y nosotros recomendamos que las personas, aun si tienen su propio pasaporte y ya tienen el asilo y aun siendo residentes, recomendamos que consigan ese documento de viaje de asilo y utilizar ese en vez del pasaporte de su país. Porque al usar el pasaporte de su país, están indicando que tal vez ya no tienen problemas en su país. No es automático, pero es una de esas cosas que podría complicar sus circunstancias. Entonces, lo más recomendable es viajar con el permiso de viaje de asilo en vez del pasaporte. Viene como un pasaporte, parece pasaporte y se puede utilizar en otros países como si fuera un pasaporte y evitar viajar hasta el país de uno. Hablando de esto, no sé si mencionamos en algún momento que una vez que la persona gana el asilo, al año de haber ganado el asilo puede aplicar para la residencia. Exactamente, sí. Entonces, el asilo no es obligatorio, pero al tener el asilo por un año o más, ya la persona es elegible para aplicar para una residencia aquí en los Estados Unidos. Y lo recomendamos para tener algún estatus más estable, más firme con un camino más directo a la ciudadanía en el futuro si alguien quisiera tener eso. Perfecto. Ahora, una pregunta más. Si yo ya estoy aplicando para un asilo, ¿cómo puedo conocer el estatus de mi caso? Especialmente si tengo un asilo afuera de la corte. Bueno, tenemos alguna que otra herramienta, quizás no sean las más asertivas, pero sí hay herramientas. En la página de USCIS tenemos un lugar que podemos buscar con el recibo del asilo, el número de recibo de asilo, podemos buscar cómo va nuestro caso. También a inmigración, una vez que nosotros le enviamos el asilo y ellos emiten un recibo, emiten un documento donde nos dan la oportunidad de crear una cuenta online. El cliente puede crear su propia cuenta online y con el número de asilo entrar y chequear cómo va el caso. Es aconsejable y no, porque puede crear una dependencia de que uno esté todos los días chequeando y la verdad que como los casos se mueven muy lentos, no van muy rápido,
puede ser que a uno lo ponga como un poco más preocupado de que si el caso está bien o no, pero es una buena herramienta entrar al sitio web y buscar el estatus del caso con el número de recibo para poder averiguar. Por supuesto que si es un cliente nuestro, nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo y informarles cómo va el caso. Tratamos de ayudarlos siempre que podemos. Conectado con eso, ¿qué pasa Sí. si es un caso dentro de la corte? ¿Esas herramientas sirven o hay otras herramientas? Bueno, no realmente, porque no hay una herramienta como para chequear cómo la Corte está trabajando en el asilo. Sí recibimos notificaciones de la Corte cuando pasan algunas cosas, o sí podemos chequear cuándo es su próxima fecha de corte, pero cuando el asilo está en corte no hay esa posibilidad directa de entrar a un sitio web y poder chequear y ver la semana anterior mandaron una notificación para hacer huellas o estamos procesando activamente su caso, como si nos puede decir USCIS que en un asilo afirmativo. Ya cuando es en la corte depende más de la fecha que tengan para la corte y bueno, ya ahí por supuesto que es aconsejable tener un abogado de inmigración para que pueda asesorarlos. Muy bien. Creo que hemos cubierto un panorama bastante amplio. En realidad lo que yo le diría a las personas que piensan que tienen una posibilidad de aplicar por asilo es que busquen asesorarse, busquen un abogado de inmigración, tengan los documentos, hagan una cita y se animen a averiguar si tienen una posibilidad de aplicar para el asilo. No dejen pasar el tiempo porque un año pasa muy rápido y si después el abogado está muy ocupado es bien difícil llegar a los tiempos de inmigración. Busquen asesoría, averigüen qué posibilidades tienen de aplicar para un asilo y de tener los beneficios que el asilo les puede brindar y tener la posibilidad de ganar un asilo, aplicar a la residencia y vivir tranquilos en este país. No sé, Mateo, ¿cuál es tu consejo para nuestra comunidad, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo? Bien, hay algunos comentarios. Uno es primero, hay muchas personas que vienen con nosotros y dicen, bueno, yo no creo que califico porque no tengo las pruebas. O yo no califico porque ahí en mi país nunca me golpearon. Mi respuesta a eso es, tal como dijo Cecilia, a veces hay que asesorarse porque las cosas son más complicadas que eso. Unos ejemplos sobre eso, el tener pruebas, el requisito de tener ciertas pruebas. La ley lo que indica es que hay que tener las pruebas que se pueda tener. Entonces decir, bueno, en la tienda grabaron video pero no me lo dan. Ok, bueno, entiendo, está bien. Si no se puede conseguir ciertas pruebas, o si no existen porque no ocurrió, no necesariamente quiere decir que no hay manera de seguir adelante. Lo mismo, la ley no requiere que alguien ya haya sufrido cierto nivel de maltrato en su país. Sí, si ya sufrió cierto nivel de maltrato en su país, es un caso más fuerte. Pero la ley lo que requiere es tener suficiente razón de temer que en el futuro alguien podría enfrentar cierto nivel de maltrato. Entonces, si nunca me tocaron, pero tengo miedo de que podría pasar, debo expresar las razones de por qué tengo ese miedo. Entonces, no descarte la posibilidad de que podría tener un caso antes de realmente ir y asesorarse con alguien. Y otra cosa que vale la pena entender sobre casos de asilo, como mencioné antes, el estándar de la ley de asilo es algo muy poco claro. Casi siempre lo que explico a las personas cuando vienen y se consultan conmigo es, yo no voy a saber, no hay buena razón de poder predecir si va a ganar su caso de asilo o no. Mucho va a depender de la persona que decide su caso. Pero en un dado caso, donde hay un argumento de que califica para el asilo, especialmente si la persona ya está en un proceso de corte, igual hay otros beneficios de aplicar para un asilo. Puede ser que no gane, pero puede ser que igual gane tiempo,
y estabilidad, estando aquí, la oportunidad de tener un permiso de trabajo, estar fuera de las sombras, respirando mientras yo peleé mi caso de asilo. Entonces deberían considerarlo antes de simplemente decir, bueno, mi caso de asilo es débil, entonces no voy a aplicar. A veces recomendamos igual. A veces decimos, no, pues no, en este contexto no está en un proceso de deportación, por ejemplo, y ya pasó más de un año y no sé si vale la pena, considerando los pros y las contras. Pero en otros casos decimos, bueno, en un caso débil de asilo, igual vale la pena darle la pelea. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es muy importante asesorarse. Casos de asilo son más complicados, enredados, que otras clases de casos de inmigración en muchos instantes. Yo veo que hay una pregunta aquí sobre si hay alguna novedad reciente sobre casos de asilo. Y en términos de responder a esa duda, si hay alguna novedad reciente, la ley en sí de asilo no ha cambiado mucho últimamente. Sí, hay algunas cosas que ocurrieron cuando se cambió de presidente, sacaron algunas interpretaciones dañinas que habían ocurrido, pero muchos de los cambios que estamos esperando para mejorar el proceso de asilo tiene que ver con la necesidad de contratar más personas para poder procesar casos, para que no haya tanta espera. En términos de eso, hay algunos cambios. En sí, la Corte de Inmigración, por ejemplo, ha empezado a contratar más jueces. Aquí en Chicago tenemos varios jueces nuevos y ya abrieron calendarios nuevos y ya están en un proceso de hacer otro edificio para unir todos los jueces en Chicago. No sé cuándo será eso, pero todo eso va a ayudar a que se procese más rápido y mejor. Y los jueces que van entrando ahora fueron procesados por esta administración y no quiere decir que siempre van a ser fácil, pero pienso que tienen una actitud más pro inmigrante que jueces de otras administraciones de promedio. Entonces, digamos que hay pequeños cambios positivos que podrían ayudar para poder realmente hacer mejoría en el caso de casos de asilo afirmativo. Necesitamos más presupuesto para la oficina de UCIS para que ellos contraten más personas. Y para eso necesitamos necesitamos ver los resultados de estas elecciones para ver si las personas que entran en el Congreso nuevo van a querer soltar dinero o no. Ok, tengo una pregunta aquí de la audiencia y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa luego de que apliqué para el asilo para obtener el permiso de trabajo? Eso es la pregunta del millón para muchos. Bueno, ¿por qué no contestas? Bueno, claro que sí. Una vez que se envía el asilo, Inmigración nos va a enviar en un promedio de 2 a 3 semanas un recibo. Una vez que tenemos ese recibo, sabemos la fecha en que Inmigración comenzó a procesar el asilo y a los 150 días de esa fecha podemos enviar a Inmigración el permiso de trabajo, la aplicación para el permiso de trabajo. ¿Cómo procesar ese permiso de trabajo por primera vez, el primer permiso de trabajo de asilo en 30 días? Lamentablemente, como acaba de decir Mateo, con el atraso que hay en inmigración y la falta de funcionarios, están demorando 2 meses, a veces 2 meses y medio. Pero en términos generales, una vez que se aplica el asilo, podemos decir que en 7, 8 meses ya la persona podría contar con un permiso de trabajo y un número de seguro social. Y otra pregunta que a mí me llegó aquí es si hay fechas importantes que debemos tener en cuenta. Y relacionado con eso, como habíamos dicho antes, la fecha más clave en un caso de asilo es cuando uno cumplió 1 año en el país. Ahora, muy importante, porque esta fecha la persona se confunde a veces. Cuando a veces llegan a la frontera, no, llegan y dicen, ok, llego, cruzo el río, me detienen, pero me tienen detenido 3 meses y salgo. Entonces digo, yo entré ese día que salí de detención. No.
El día que entró es el día que cruzó el río o cruzó la frontera o pasó por a la aduana o llegó en el avión. Eso es la fecha esencial para poder calcular su año. Y debería contar desde ese día hasta el día que aplica para ver si está dentro de un año de llegar. Y relacionado con eso, hay otra segunda fecha. No siempre aplica, pero una segunda fecha muy importante, útil de tomar en cuenta, es si ya tiene una corte programada. Si hay manera de aplicar para el asilo más de 6 meses antes de esa corte, podría ahorrar una posibilidad de un retraso en su permiso de trabajo. Porque, bueno, como dijiste, son 150 días y después meter la aplicación y después otro 30 días mínimo para que procese. Son 180 días. Pero hay cosas que pueden interferir y poner un pausa a esos 180 días. Y la más común es si uno tiene que ir a una corte y pedir más tiempo. Y no, nadie lo planea. Pero si yo tengo una corte, pongamos que entré en julio y tengo corte en noviembre. Ok, bien. Entré en julio y en julio del año que viene tengo un año y en noviembre del mismo año después yo tengo corte. Bueno, algunos dicen, bueno, lo más importante es aplicar antes de cumplir ese año en julio. Sí, pero también si hay manera de aplicar con 6 meses entre la fecha de aplicación y la corte, ya me aseguro de que si yo llego a esa corte y me enfermo y no puedo ir y pido una extensión, no me lo van a cortar mi tiempo de permiso de trabajo. Ese tema es complicado, lo entiendo completamente, es muy enredado, es digamos, un reloj invisible que está corriendo desde el día que aplica en su asilo y corre 6 meses. Pero si algo interfiere en ese reloj, más bien si la persona que aplica pide alguna pausa por alguna razón, en esas fechas eso podría retrasar cuando pueden aprobar el permiso. Entonces, si ya uno sabe su fecha de corte, no siempre es posible, pero sí es posible aplicar con más de 6 meses antes, es una cosa menos de posible estrés en el futuro. Como, oh, ya más seguro que voy a agarrar mi permiso sin que el desastre venga y me cause algún retraso. Una causa de retraso es muchas veces cuando la persona le dan una corte porque estaba detenido en Atlanta, pongamos un ejemplo, y se muda a Wisconsin y tiene que hacer un cambio de corte. Eso es otra cosa que produce atraso y es muy popular entre nuestros clientes. Es cierto, eso es muy buen punto. Pedir traslados, ellos lo consideran a veces un retraso. Entonces, si hay manera de meter la aplicación de asilo, dejar correr 6 meses y después pedir el traslado, evita la posibilidad de que un juez podría parar el tiempo de permiso de trabajo. Y bueno, entonces si hay más de 6 meses entre la aplicación y la fecha de la corte que viene, con más razón hay más posibilidades de poder pedir ese traslado sin interferir con su permiso. Otra pregunta que me fue llegando es si el proceso de asilo es igual para venezolanos o para personas que vienen de países de Centroamérica, por ejemplo. Bueno, sí, pero algo muy importante de entender, y esto es algo que trae a veces complicaciones en un caso. Cada aplicación de asilo sigue el mismo proceso según sus circunstancias, pero las consideraciones legales pueden ser diferentes en un caso. Entonces, un ejemplo, muchas personas que vienen de Venezuela corren peligro ¿de quién? De los colectivos o del gobierno mismo. ¿Y por qué? Porque ellos están buscando en contra de personas que no apoyan al gobierno. Ok. Entonces, el argumento que ellos tienen muchas veces es que ellos corren peligro por una opinión política. Bueno, en Centroamérica, no siempre, pero muchos de los casos de Centroamérica, lo que ellos vienen huyendo de las maras. Bueno, las maras, algo como los colectivos, pero tal vez tienen menos lazos directos y claros con el gobierno. Los colectivos ya se sabe, está bien establecido que
ellos vienen realmente patrocinados, alentados y apoyados por el mismo gobierno de Maduro. Pero las maras, no exactamente. A veces hay conexiones y hay corrupciones y todo, pero la línea no es tan clara. Además, las razones de los colectivos y el gobierno de Venezuela quiere ir en contra de las personas suelen ser más claramente políticos. Pero cuando vienen las maras o los carteles de México a buscar hostigar a alguien, muchas veces no les importa si van a votar para el PAN o el PRI o para el presidente de Honduras o en contra del presidente de Honduras. Esos asuntos no son de su importancia. Ellos lo que están interesados es saber si pueden extraer dinero y control de tierra y otras cosas de las personas sin importar la situación política. No quiere decir que no haya caso, pero los argumentos legales y las conexiones que hay que establecer entre cosas en un caso que viene de países como Venezuela o de que viene de un país como Honduras o El Salvador o Nicaragua son diferentes. La historia es diferente y el análisis legal es diferente. Y cuáles jueces aceptan un análisis legal u otra puede variar. Entonces, no hay diferencia, pero hay diferencia a veces. Y es porque cómo vienen siendo los argumentos legales en un caso. Hablando de eso, acabo de recordar que tenemos muchos casos o muchas personas que preguntan por el tema de la violencia doméstica en sus países. ¿Califican para un asilo en este país por haber sufrido violencia doméstica en sus países? Tal vez. Es otra área donde la ley es muy poco clara sobre esto. Básicamente, viene siendo preguntas legales que surgen en estos casos. Tiene que ver, por ejemplo, si el país hace lo suficiente para proteger víctimas, número uno. Número dos, ¿cuál es la actitud cultural del país sobre esa clase de agresión en contra de víctimas? Especialmente si hay cierta actitud sobre ciertos géneros o sobre ciertos grupos vulnerables, cómo el gobierno o la cultura trata a esos grupos en el contexto de todo eso. Porque parte de la cosa que queremos distinguir en un caso, por ejemplo, de una víctima de violencia doméstica, es que las agresiones y las circunstancias que están ocurriendo no son simplemente un asunto personal, que la razón que alguien agrede en ese contexto no es solamente porque se le enfrió la sopa, es porque esta persona cree algún cierto derecho y de causar daño, como tiene la capacidad y el derecho de causar daño a estas personas en su familia. Entonces tenemos que trabajar para establecer esas cosas y viene siendo más complicado. Estamos, digamos, en mejores posiciones con estos argumentos ahora que en la administración anterior, porque el presidente anterior y su administración oficialmente hicieron interpretaciones legales sobre violencia doméstica y también sobre las pandillas y las maras y todo, y víctimas siendo víctima por solo ser un familiar, que trató de cerrar esos pases mucho. Y ahora quitaron esas restricciones y eso nos da la libertad de hacer esos argumentos de nuevo. Entonces, cada caso es distinto y hay que ver con mucho cuidado los detalles para saber si realmente se va a poder o no. Pero sí hay un camino para personas que corrieron violencia en su país, siendo de violencia de pandilla o violencia doméstica o violencia de grupos del gobierno. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, eso es un resumen sobre las circunstancias de asilo hoy día. Yo sé que hay muchas preguntas y si alguien tiene algunas preguntas, avísenos. Ya contestamos varias, pero siempre vienen más y podríamos ayudar con esas dudas. Yo sé que ahora la situación de asilo es algo frustrante y difícil. Tenemos muchas personas esperando para cortes o esperando para citas en la oficina de asilo y esperan mucho tiempo. Una cosa que me gusta enfatizar es, por lo menos, personas que aplican para el asilo en general tienen el derecho de tener un permiso de trabajo
y seguir renovando ese permiso de trabajo mientras espera alguna otra resolución. Entonces, si es un proceso frustrante, una de las cosas que puede frustrar muy al principio es el hecho que vienen y dicen, ok, necesito meter una aplicación de asilo, tengo que pagar mi abogado, ¿cuándo puedo trabajar? Pues mete la aplicación de asilo y después aguanta 6 meses. ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago eso? ¿No? ¿Cómo pago la aplicación? ¿Cómo? Desafortunadamente, inmigración no provee una solución mejor. Es muy frustrante, según el abogado y las circunstancias. Nosotros, y yo sé que otros también, a veces ofrecemos planes de pago para poder simplificar y hacerlo más accesible, para poder pedir un asilo. Y también a veces hay recursos locales que pueden ofrecer ayuda gratuita en casos de asilo. Pero hay muchos casos y poca gente y siempre va escaso esa clase de ayuda. Lo que sí, aparte de todo, me gusta enfatizar es que a veces las personas vienen y nos dicen, no, lo que pasa es que ya estoy trabajando, entonces voy a tener problema o tengo que esconder eso de mi aplicación de asilo. No. Sumamente no recomendamos que las personas escondan información en su aplicación de asilo, ni siquiera de situaciones de trabajo. Y a veces las personas dicen, sí, pero esto me va a afectar, me va a perjudicar mi caso de asilo. No es cierto. Es un mito. ¿Usted de dónde viene ese mito? Viene de esa noción de que las personas que entran con, por ejemplo, visa, tienen que mantener su visa y no pueden trabajar, y si trabajan y se enteran, entonces va a tener problemas. Sí, para un caso de visa turista, enterándose que se trabajó, pues sí, va a tener problemas la próxima vez que quiera venir. Pero el caso de asilo es diferente. Asilo es una vía humanitaria. Tanto que pueden a ellos permitir que alguien entró sin permiso a los Estados Unidos y todavía obtener un beneficio de asilo. También pueden permitir que las personas hayan trabajado sin autorización. Entonces, no queremos esconder esa información de inmigración y posiblemente hacer creer a inmigración que puede ser que estén mintiendo sobre cosas importantes, como su caso, como la razón de su miedo. Entonces, no, deje todo en la mesa, diga la verdad. Están pidiendo un alivio humanitario, mejor pedirlo de la manera más clara y abierta posible y aceptar que esa clase de actividad no es algo castigada en un proceso de asilo. Bueno, no quiero terminar en un punto tan pesado. No, pero es una de las preguntas que normalmente nuestros clientes hacen cuando uno pregunta el historial de trabajo. Generalmente evitan poner el trabajo actual y es porque tienen miedo. En realidad les da miedo que inmigración sepa que están trabajando sin un permiso de trabajo. Pasa, diría que el 80% de las veces que el cliente no completa su trabajo aquí en este país, pone como su último trabajo en su país y no aquí, y es por una razón de miedo. Sí, y es frustrante. Debería haber un proceso más accesible de inmigración para tener un permiso más inmediato, por ejemplo, un alivio que se facilite el proceso de poder pedir un asilo, pero tenemos estas reglas, estas restricciones. Es una larga historia de por qué llegó a esto de los 6 meses y esto y el otro, pero aquí estamos y es el proceso que tenemos. Entonces, pues tenemos que usar lo que tenemos. Y mientras tanto, como dije, mejor diga la verdad y ponga todo en la mesa y pelee su caso por las buenas y va a tener más posibilidades de tener éxito. Bueno, por aquí son las preguntas que tenía. Creo que hemos contestado una amplia variedad de preguntas, pero como dijo Mateo, si tienen preguntas, por favor, contáctenos por nuestro teléfono, email, Menchilo en nuestra página de Facebook, nuestro sitio web, el teléfono de la oficina 608-819-6540. Con gusto podrán agendar una cita. Justamente ahora tenemos calendario abierto, estamos agendando citas, creo que ya para finales de enero, ¿verdad, Mateo?
Posiblemente hoy día se termina las citas. Yo creo que estamos acabando todas las citas otra vez y puede ser Otra que vez. hay que esperar de nuevo. Siempre si llaman, podríamos pasarle información de otros abogados en la comunidad que podrían ayudar si necesitan algo más urgente y no pueden esperar que se nos abra otra vez el calendario. Ok, sí, con gusto llamen a Carla y ella les va a informar si tenemos disponibilidad o si podemos referirlos con colegas de nuestro medio. Sí, entonces ya tengo confirmación de arriba que ya no hay citas. Entonces, Okay. retiramos lo dicho. Estará cerrado por un tiempo porque ya tenemos calendario lleno por varios meses y no queremos agendar citas mucho en el futuro. Entonces ponemos pausa y otra vez anunciaremos cuándo será que vamos a empezar a aceptar citas de nuevo. Parece que será en enero que va a abrir el calendario y nosotros ya para esas fechas empezaremos a tomar otra vez citas. Pero si necesitan ayuda antes y no saben a dónde llamar, igual llámenos. Nosotros podemos pasarle a otras personas que todavía tienen más disponibilidad en su calendario. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están escuchando aquí y también gracias a Cecilia por estar aquí conmigo y conversar esto y contestar estas dudas. La verdad, muchísimas gracias. Y además, también le doy gracias a Cecilia Gilhouse que organizó y coordinó esto y desafortunadamente no pudo estar aquí hoy para contestar esas dudas, pero me alegro que por lo menos pudimos compartir esta información con ustedes, ¿ok? Como siempre, un trabajo de equipo, Mateo. Muchas gracias por hacerme participar también. Que tengan buenas tardes. Gracias a todos. Adiós.